Hola, mi nombre es Margette Zabaleta. Yo interpreto a Ana en el cortometraje 17 de febrero. ¿Cómo entendí la voz del director y su visión? Primero que todo se hizo un análisis del guión. Esto se hizo con Alison Guerra, la directora y escritora del corto, y con Pablo Mujica, nuestro director en Procineco Films. Y este análisis lo hicimos todos en clases, analizábamos paso a paso los personajes, la historia, y allí Allison nos daba un poco de su visión y de lo que ella quería proyectar en este corto. Sin embargo, ella nos dio libertad, nos dio autonomía para nosotros desarrollar los personajes desde nuestro punto de vista, desde nuestro sentir principalmente. Luego, ya en el momento de las grabaciones, en el set, obviamente hay una conexión con ella y con Pablo, donde ellos nos daban indicaciones, nos daban instrucciones, pero siempre como dándonos un empuje para nosotros continuar y desarrollar desde nuestro personaje, es como nosotros íbamos sintiendo. Siempre nos iban guiando, hablando de cómo querían, cómo visionaba sobre todo ella pues sus escenas, pero respetando nuestra posición como actores. El esfuerzo psicológico fue un esfuerzo bastante grande, muy fuerte. Fue un trabajo bastante duro para poder lograr las escenas, sobre todo para mí que era la primera vez haciendo un cortometraje ya de este estilo, profesionalmente hablando. Algunas escenas fluyeron, pero hubo una en particular en la que se necesitó mucho más esfuerzo. Durante esta escena se requería reflejar el dolor de Ana, pero de otra forma. Eran como momentos diferentes, las escenas representaban momentos distintos y eran formas diferentes de representar ese dolor de Ana. Sin embargo, para esta escena en particular se necesitó mucho más esfuerzo psicológico. Durante, durante todo el rodaje hubo una manipulación psicológica, especialmente por Pablo, la cual yo no entendía al principio y me sentía bastante mal. Me sentía como fuera, como apartada, como que no encajaba. Y cuando llegó este momento de la escena de la que les hablo, se hizo un trabajo de presión psicológica en mí bastante fuerte. Yo sentía que no lograba hacer lo que me pedían, que, que yo no podía dibujar esa Ana que esperaban en ese momento. Y parecía una escena sencilla, parecía algo simple. Y cada vez que lo intentaba era fallido. No era lo que supuestamente se esperaba. O eso era lo que me hacían ver. Así que hubo un momento en el que ellos dos se me acercaron y me expresaron lo que sentían aparentemente en ese momento.
y fue ahí donde estallé, como todos esos sentimientos fluyeron. Había mucha rabia, había mucha frustración, había muchísimo dolor en mí y demasiados sentimientos cruzados y encontrados en ese momento. Yo me sentía muy decaída, sentía que no podía lograr la escena, que no sabía cómo hacerlo, que estaba decepcionando a todos y especialmente a Alison y a Pablo que estaban pues dirigiendo. Y, y en ese momento en el que yo vi esas miradas de decepción y de que no era lo que ellos esperaban, fue como donde me derrumbé, pero fue ahí exactamente donde se pudo mostrar lo que ellos estaban esperando. Esa escena fue bastante dolorosa, fue sufrida, no, no fue fácil, no fue fácil lograrlo y siento que al final aún no entendía si lo había logrado o no. Eh, y bueno, fue, fue muy fuerte, fue una manera de trabajar en mí muy distinta a lo que yo venía experimentando, que ha sido poco, pero eh, es algo que me ayudó mucho a, a poder enfrentarme a mí misma en ese momento y sacar lo que se necesitaba para esa escena. Ellos me conocen y ellos lograron sacar de mí lo que necesitaban en ese momento, lo que esperaban y pues sabiendo mis puntos de quiebre y, y conociéndome, lograron moverme todas las fibras que se requerían para ese momento. Fue un momento bastante duro, bastante especial. Lo mismo al final de la grabación de mi personaje, también fue un momento bastante fuerte. Eh, y también hubo bastante presión psicológica en ese momento para poder lograr llegar hasta el fondo de ese dolor, de ese sufrimiento del personaje. O bueno, para tocar el corazón de las personas, primero que todo, se necesita ser uno mismo. Eso es algo que estamos aprendiendo mucho con Pablo en la escuela y es ser nosotros mismos. Es bastante difícil lograrlo, se nos tiende a olvidar y lo importante al momento de interpretar es no imponer algo que no somos o no pretender ser otras personas distintas a las que somos, sino simplemente desde nosotros mismos poder desarrollar esos personajes y de esa forma, explorando nuestro ser interior, nosotros podemos llegar a los demás de manera más natural, especialmente. Algo también importante es el trabajo en equipo, el trabajo que hacemos con los compañeros de trabajo, perdón, el trabajo que hacemos con los compañeros. Eh, es algo muy importante, poder mirarnos a los ojos, poder escucharnos, ¿sí? No simplemente oír un texto, sino de verdad escuchar con el corazón lo que nos están diciendo. Y de esta forma nosotros podemos conectar y podemos impactar. Si primero nosotros sentimos
hacemos sentir a los demás. No es posible que nosotros estemos haciendo algo superficial si no llegamos al fondo de cada uno de nosotros. Y eso es algo que hemos aprendido en la escuela desde nuestros inicios. Pero como lo decía hace un momento, es difícil lograrlo y mantenerlo. Es un trabajo bastante difícil, es un trabajo de mucha concentración, de mucha intención y tener en cuenta quiénes somos realmente para poder nosotros trabajar en otro personaje. Siento que así es la manera como podemos llegar al corazón de los demás.